Un saludo muy especial a todas las mujeres empoderadas en las manos de Dios que nos acompañan en nuestro programa. Quiero decirles que me encuentro hoy con Alejandra Patiño. Alejandra es psicóloga de profesión, pero además tiene una historia de vida absolutamente inspiradora, porque definitivamente solo una mujer de Dios, Alejandra, puede haber pasado tantas pruebas con la fortaleza, con la fe y con la determinación que tú lo hiciste. Pero bueno, quiero que sea ella, Alejandra Patiño, la que nos cuente su propia historia. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme hoy al programa. Bueno, muy feliz de tenerte aquí en el programa de Mujeres Empoderadas en las Manos de Dios. Bueno, Alejandra, Mariana, tu hija, tuvo una enfermedad cuando nació. Cuéntanos un poco el proceso cuando Mariana nace y todas las complicaciones médicas que ella tuvo y cómo digamos, qué pasó en este proceso durante todo el paso, digamos, que ustedes tuvieron como padres que padecer, que soportar, porque entendemos que una enfermedad no solamente devasta a quien lo padece, porque en ese momento Mariana era una absoluta bebé, pero devasta a sus padres y a las personas que están alrededor cuidando. Entonces cuéntanos cómo fue ese proceso en todo el tema de la salud de Mariana. Bueno, les cuento, es un largo proceso, pero voy a hacerles un resumen de lo que nosotros vivimos cuando ella nació. Mariana ya tiene 13 años, pero en el momento en que ella nace, nosotros nos enfrentamos a muchas dificultades porque tiene síntomas aislados en diferentes manifestaciones y ninguno de los médicos logra dar con el diagnóstico. Y esa incertidumbre era lo que más angustia a nosotros nos causaba. Claro, preocupación, desespero como padre, zozobra, por supuesto. Así es. Mariana, cuando nace, pues inicialmente hace alergia a mi leche y a todas las leches que se usan para chicos hipoalergénicos. Bueno, las leches hipoalergénicas que se les da a los chicos que hacen alergia. Ella hace alergia a todas estas hasta que logramos encontrar una que le funciona, pero tiene otros síntomas gastrointestinales en la piel, dificultades incluso respiratorias, le crecen sus uñitas para arriba, se le abren los esfínteres y todo esto, bueno, nos lleva a nosotros a consultar con diferentes especialistas, de un examen en otro, y hacerle muchos exámenes, salen alterados los exámenes de sangre siempre y nunca logramos saber qué es específicamente lo que ella tiene. Bueno, a veces Dios pone pruebas en nuestra vida, Alejandra, para que nosotros tomemos la decisión de creer en Él, porque esa es la fe de los milagros. Independiente de cualquier diagnóstico médico, Dios es el médico y medicina por excelencia de nuestra vida. En este proceso que pasas con Mariana, por supuesto que uno como madre, yo que soy madre de 2 hijas, igualmente he pasado situaciones de salud y es devastador, y más aún cuando son tan bebés y tan chiquitos. Cuéntanos cómo fue ese encuentro personal, ese encuentro teoterápico que tuviste con Dios papá, con Dios restaurador, con Dios como médico y medicina por excelencia de la salud de tu hija. ¿Cómo fue ese proceso? Este proceso que les cuento fueron aproximadamente 4 años con esta incertidumbre y estudios, a donde ya llegó un momento donde, así como muchas veces se escucha que la gente llega a conocer de Dios y llega a los pies de Dios cuando ya toca fondo, yo creo que eso fue lo que me ocurrió a mí. O sea, yo llegué a tocar fondo, porque no había nada que me causara más angustia que esa incertidumbre, no saber qué estaba pasando. Y cuando eso pasó, pues durante todo este tiempo intenté acercarme a Dios, pero sin conocer de su palabra, de sus promesas para mi vida. Y lo que vino a transformar mi vida fue el empezar a profundizar en la palabra de Dios y entender que Él tenía promesas para la vida de nosotros. Y fue un proceso de entrenamiento, entrenarnos en la fe para ir viendo milagro tras milagro en la vida de Mariana. Propio de una mujer empoderada en las manos de Dios, porque es así. Dios nos permite desarrollar nuestra fe para tener esa fe de los milagros. Y obviamente a través de este lenguaje teoterápico que Dios ha regalado a esta familia en el mundo entero, es que Alejandra Patiño puede conocer de Dios, puede profundizar y entender todas las promesas que hacían parte de su vida, hacían parte del plan y del propósito que Dios tenía, no solamente para tu vida, Alejandra,
sino para la vida de tu esposo, de tu hija, sin duda alguna. Y para todos los que a través tuyo han conocido también mujeres que como tú, que como yo, hemos tenido la necesidad y por eso estamos aquí en este programa de Mujeres Empoderadas en las Manos de Dios, para que usted también pueda contarnos su historia de vida, porque es la única manera que podamos ser esa voz en medio del silencio, que mujeres hoy nos paremos con decisiones determinadas, determinantes, para transformar la sociedad, para transformar una familia, un país, una nación entera. Bueno, Alejandra, en este proceso tengo entendido que te nace ese anhelo, además por el tema de la psicología, por ayudar a muchos padres, a muchas personas, digamos, en el enfoque del desarrollo de sus hijos, del cuidado de sus hijos. ¿Cómo fue todo ese proceso cuando tomas la decisión de enfocar tu profesión con base en la teoterapia, que me parece maravilloso, porque además, obviamente, que el ser humano tiene una condición muy especial que lo trata la psicología? Entonces, ¿cómo fue todo ese engranaje que haces entre tu profesión y el lenguaje de la teoterapia de esta familia? Por supuesto que es maravillosa y es lo que nos hace diferentes y únicos. Así es. Bueno, ese es otro largo proceso también. Yo soy abogada, soy psicóloga. Los primeros 10 años de mi vida profesional trabajé como abogada. Y somos colegas, Alejandra, somos colegas. Así es. Y a partir del momento en que quedo embarazada, bueno, del momento en que nace Mariana, fue que dejé de trabajar. Me quedé con ella durante los primeros años de vida porque quería como mamá dedicarme, pero también, por supuesto, por esta situación de salud que les comento. Y entonces, después de que Mariana cumple 5 años, ya yo retorno a mi vida profesional, pero ya no como abogada, sino como lo que más me gusta. Como psicóloga. Me encanta la parte de la psicología. Y entonces me doy cuenta cuando está en esos peores años de la primera adolescencia, que llaman algunos, de los 3 años, de los berrinches, de las pataletas. Dímelo a mí con María Paz y Valentina. Esa etapa que cuesta y que uno no sabe para cómo manejarla. Yo no tenía las herramientas para manejarla. Y entonces decidí empezar a investigar, a prepararme, a capacitarme como mamá, porque necesitaba herramientas para poder enfrentar esta etapa con mi hija, y empezamos a estudiar disciplina positiva. Eso nos ayudó muchísimo como padres para poder enfrentar las situaciones difíciles de la edad, y fue de mucha bendición para nosotros, tanto que empecé a estudiar para prepararme, para capacitar a padres, a profesores y a cuidadores de niños en esa área. Qué labor tan linda que haces, Alejandra, porque definitivamente ayudar a los demás, darles herramientas para que así como nosotros que hoy tenemos el privilegio y la bendición de ser madres, otras mujeres que están aún en ese proceso también aprendan día a día de nuestras experiencias, por supuesto. Bueno, Alejandra, cuéntanos, porque siempre has sabido tu testimonio, que ustedes anhelan en su corazón tomar en adopción unos niños del África. ¿De dónde nace ese anhelo? ¿Cómo nace el anhelo en el corazón tuyo, de tu esposo, de tu hija, de ustedes como familia? Cuéntanos ese proceso de los niños del África y por qué del África. Bueno, todo esto viene de parte de Dios, ¿sí? Nosotros no teníamos el anhelo de tener más hijos. Inicialmente habíamos dicho que era Mariana y punto, se acababa. Pero Dios tenía otro plan. Y Dios fue poniendo el anhelo en nuestro corazón. Dios nos regaló su promesa y nosotros nos hemos apropiado de ella. Hemos empezado este proceso que lleva ya muchos años. Todo esto inició en el 2014. Vivíamos en Panamá, sí, y no teníamos el estatus migratorio que se requiere en Panamá para poder iniciar un proceso de adopción en ningún país. Hasta que nos dimos cuenta de que podíamos adoptar en Guinea-Bissau, un país en África, a donde varias personas conocidas ya habían adoptado, y había sido un proceso relativamente sencillo. Pensamos que iba a ser un proceso muy sencillo para nosotros, pero en el momento en que ya nos asignan a nuestras hijitas, son 2 niñas que actualmente ya tienen 8 años, ellas llegaban a la casa de 4. Sí, yo recuerdo que tú me contaste hace muchos años ese proceso. Así es. Y viene la pandemia. Se cierran las fronteras. Después de la pandemia vienen problemas políticos en su país. Y
todo se ha retrasado. Las puertas se han cerrado muchas veces, pero tenemos la fe puesta en Dios. Pero Tenemos la bueno, fe de ahí lograrlo. continúan en el proceso de la adopción, ustedes siguen firmes en su determinación. Así es. Bueno, este proceso de adopción, ¿cómo lo recibe Mariana? ¿Qué piensa Mariana frente a la decisión de dos adultos que son sus padres? Bueno, ella ama a sus hermanitas, ella habla con ellas, se comunica con ellas, las espera y todos los días de su vida ora para que Dios abra las puertas y que ellas puedan llegar a la casa. Pero qué maravilloso, qué lindo testimonio. Alejandra, y este plan, digamos, de adoptar estas niñas en el África, ¿cómo crees que hace parte, digamos, de tu testimonio de vida en el sentido, digamos, que lo engranas en todo lo que Dios quiere, entre los planes? ¿Cómo ves tú este proceso de la adopción, de la situación de Mariana, digamos, el convertirte en una persona que instruye a padres, a cuidadores? O sea, ¿cómo lo aterrizas en un testimonio para contarle a las mujeres empoderadas en las manos de Dios? O sea, para que así como ustedes que hoy nos escuchan puedan tener claro la certeza absoluta que mujeres empoderadas en las manos de Dios no tenemos de mal alguno. Somos mujeres valientes, somos mujeres determinadas, somos mujeres sabias y que independiente, pues obviamente no es fácil tomar una decisión de adoptar dos niños y más de un país, de un continente totalmente diferente al nuestro, que nuestros hijos acepten la decisión, que se engrane todo esto, que haga parte de una promesa, pero además también parte como por decirlo, de tu profesión, porque estás cuidando niños, haciendo lo que realmente le estás enseñando a miles y a miles de mujeres a hacer. O sea, tú cómo concluir, cómo, Alejandra, cómo puedes concluir este proceso de acuerdo a los planes y a los propósitos de Dios para tu vida. Bueno, yo creo que definitivamente los planes de Dios son mucho más altos que los nuestros, ¿verdad? Los planes, los pensamientos, los proyectos que tiene para nosotras son mucho más altos que los nuestros. Este sueño nació en el corazón de Dios y por eso tenemos la certeza de que se va a llevar a cabo. Ha sido un proceso donde ha tenido que crecer nuestra fe, que nos ha tocado esperar. Lo que eran 2 meses se ha convertido casi en 4 años. En 4 años. Y ha sido creerle a Dios, ha sido perseverando nosotros en creer que tenemos al Dios de lo imposible y que Dios cumple lo que promete. Y estamos nosotros en ese proceso con Dios. Y creo que definitivamente, pues cada uno de nosotros tiene sus fortalezas, pero también tiene sus áreas más vulnerables, ¿sí? Y yo creo que Dios encontró en mi vida la maternidad como esa vulnerabilidad por medio de la cual Él iba a tratarme a mí y me iba a permitir también ayudar a otras mujeres en sus familias. Bueno, y para finalizar nuestro programa de Mujeres Empoderadas en las Manos de Dios, Alejandra, ¿qué mensaje nos dejarías, digamos, en este momento para concluir este tiempo contigo? Bueno, yo creo que lo más importante es que nosotras como mujeres tengamos una relación íntima con Dios, a donde sea Él el que dirija nuestros planes, nuestros pensamientos, nuestros sueños, porque, como les dije ahora, definitivamente sus planes son mejores, son más altos. Y creo que la mujer que le cree a Dios es la que va a ver las promesas de Dios cumplidas en su vida. Bueno, Alejandra nos ha dicho algo muy importante. Las mujeres que le creemos a Dios son las que vamos a ver las promesas de Él cumplidas. Como siempre decimos, una mujer empoderada en las manos de Dios, primeramente cree en Jesús, cree en sus obras, pero también cree que puede hacer cosas superiores porque tiene al Espíritu Santo. Y eso es lo que nos hace mujeres empoderadas en las manos de Dios, mujeres determinantes y determinadas para transformar no solamente nuestra vida, sino una familia, una sociedad, una nación y por supuesto la vida de miles y de miles de mujeres que también necesitan de la ayuda de Dios, que necesitan conocer este lenguaje de la teoterapia. Por eso hemos creado este espacio para mujeres, Alejandra. Te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, este testimonio tan maravilloso, esta labor tan linda, tan genuina que haces, porque realmente es una labor absolutamente genuina que es consecuente a los planes, a los propósitos de Dios, por supuesto, y a la misión, que consiste en el servir. Y eso es lo que nos caracteriza y nos hace diferentes a los hijos de Dios, que tenemos ese don de servir. Servimos con amor, servimos con gratitud, con generosidad. Somos espléndidas en el don del servicio porque eso
nos da el toque diferente de mujeres empoderadas en las manos de Dios. Entonces, Alejandra, muchísimas gracias por este espacio y nos quedamos como empoderadas en las manos de Dios. Muchas gracias. Empoderadas en las manos de Dios. No te pierdas el próximo programa porque vamos a tener otra invitada súper especial y todas mujeres empoderadas en las manos de Dios. Requisito número 1 para que nos acompañes en este programa es eso, ser mujeres empoderadas en las manos de Dios. Nos vemos en el próximo. Tu voz cambió mi dirección, me diste no